muchachas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestra semana 12 de trabajo de nuestra materia de epistemología y pedagogía. Muchachas, me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a nuestra semana de trabajo. Prácticamente, pues ya estamos por terminar el cuatri. Qué bueno. Ya después nos preocuparemos por los demás cuatrimestres, pero de entrada pues hay que darle un cierre muy digno a este cuatrimestre que, perdónenme si soy un poquito reiterativo, pero han realizado un trabajo excelente. Estoy muy contento con el desempeño que han tenido todas ustedes. Nada, lo único que no me ha gustado es que no les puedo bajar puntos por las groserías, pero verán que muy pronto nos volvemos a ver. Muy bien, muchachas, en la clase del día de hoy vamos a ver justamente la segunda parte que corresponde a nuestra segunda teoría epistemológica, que es el racionalismo. En la clase anterior ya tuvimos la oportunidad de revisar algunos antecedentes importantes de esta corriente epistemológica y también algunas de las características en las que está fundamentado. Justamente en la clase del día de hoy vamos a darle cierre a este tema. Perfecto, muy bien. Comencemos con una pequeña retroalimentación para que te acuerdes, para que explotemos esos saberes previos, simplemente para que recuerdas y para que podamos conectar los aprendizajes que ya tenías. Habíamos entendido que el racionalismo, entre muchas otras cosas, es una postura epistemológica la cual sostiene que todo el conocimiento proviene de la razón. Justamente el racionalismo es lo opuesto al empirismo, que fue lo que vimos prácticamente en el parcial pasado. En nuestra clase anterior tuvimos la oportunidad de revisar sus primeras tres características fundamentales. La primera nos decía que prácticamente, pues lo que te decía, todo el conocimiento debe de estar basado en la razón. Que nuestros sentidos nos engañaban y por eso no nos podíamos fiar de ellos. Justamente de la mano del racionalismo pues surgen cosas como la moral, como la ética, como el sentido común, que es un poquito lo que vamos a ver más adelante. También revisamos lo que corresponde a las ideas innatas. Habíamos entendido que las ideas innatas son aquellas que sostienen que nosotros ya tenemos pensamientos desde antes de nacer, cosa que para los empiristas pues es completamente imposible, ¿no? Algunas cosas, algunas ideas innatas que nosotros podemos poseer es, por ejemplo, nuestra concepción del bien y el mal, nuestra concepción de Dios. Son algunos ejemplos de ideas innatas que nosotros podíamos tener. Finalmente hablamos un poquito acerca de las verdades absolutas, que al igual es algo que el empirismo decía que no era posible. El empirismo decía que no podía haber nada absoluto porque dependía de la perspectiva de cada quien, pero el racionalismo dice que como todo viene de la razón y no de tu opinión, de lo que sientas, justamente sí existe lo absoluto. Aquí te pone el ejemplo de las ciencias exactas que están basadas justamente pues en la razón, ¿no? El ejemplo que te ponía del agua hirviendo en cualquier lugar del mundo, siempre a los 100 grados pues va a hervir. Eso sería un ejemplo de una verdad absoluta. Muy bien, dada esta pequeña retroalimentación que realicemos, vamos a proceder el día de hoy a hacer una actividad muy particular. Esta semana no vamos a hacer ninguna actividad de programación neurolingüística. La actividad de la memoria pues ya la viste en la otra materia, entonces busqué una actividad que va a ser muy adecuada y creo que te va a poner a pensar un poquito y justamente nos va a dar la pauta para ver nuestro tema de hoy. Vamos a revisarla. Muy bien, ahora sí podemos dar inicio a nuestro caso práctico. Vamos a ver un caso práctico, pero enfocado en la ética y en la moral. Todos nosotros tenemos algo que se le conoce precisamente como nuestro perfil axiológico. Te explico en propias palabras, pues cuáles son los valores más o menos importantes para ti, qué es lo bueno, qué es lo malo. Este perfil va a depender de nuestras experiencias, obviamente de nuestra propia razón, de muchos factores, ¿ok? Te voy a leer ahorita, de hecho por eso me ves un poquito brillante, aquí tengo la computadora, te voy a leer un caso práctico. Es un caso práctico muy sencillo y lo que quiero precisamente es que tú sepas explotar una de las partes de la razón, que es el sentido común. ¿Ok? El caso práctico que se te va a presentar, estoy seguro al 99% que nunca se te ha presentado en la realidad. Por lo tanto, no conoces o no tienes los conocimientos empíricos para resolverlo. ¿Cómo lo vas a resolver? A través nada más de tu razón. Entonces, este caso práctico me vas a hacer favor de anotarme la respuesta dentro del mismo espacio de la evidencia. Me lo puedes mandar la respuesta por un audio, por un videíto, escribiéndola como tú te acomodes. Muy bien, te lo voy a leer a continuación. Nos dice nuestro caso práctico.
Eres el encargado de personal de una empresa. O sea, eres el gerente de recursos humanos. Ya sé que no es otra materia, pero te va a servir. Eres el encargado de recursos humanos. Tu jefe, el dueño de la empresa, te dice, hay que recortar los gastos o nuestra empresa se va a ir a la quiebra, ¿ok? Así que hay que despedir a alguien. Tienes dos posibles candidatos. Es una empresa chiquitita, una empresa familiar, a lo mejor de 10, 8 empleados, y la empresa se va a la quiebra y debemos de despedir a una persona. Ya tenemos a dos en la mira. El primer candidato es un trabajador ejemplar con un rendimiento muy alto. Es una persona joven, entró hace poco a la empresa, pero aprendió muy rápido y todo lo que se le pide lo hace de manera muy eficaz. Es soltero, no tiene hijos, todos sus compañeros lo quieren, todo el mundo lo ama, es una maravilla, pero el simple hecho de correrlo es más barato. Como tiene muy poquito tiempo trabajando en la empresa, la indemnización, es decir, pues el dinero que se le da a la persona pues por despedirlo, es muy poquito. Como tiene poquitito trabajando, el dinero es poco, ¿ok? Ese es el primer candidato. Segundo candidato. El segundo trabajador lleva más de 15 años en la empresa. No es un tipo especialmente brillante. Sabe lo que tiene que hacer y lo hace porque ya tiene la experiencia suficiente. Pero su rendimiento, a pesar de no ser malo, podría ser mucho mejor. Es un empleado mediano, normalito. Está casado, tiene dos hijos de 8 y 9 años. Se lleva mal con uno de sus compañeros y todo el mundo lo sabe y a veces genera algunos problemas. ¿A quién de los dos despides? ¿Ok? Ese es justamente, permíteme un segundo, ahí está. Este es justamente tu caso práctico. Ya te expuse las características del fenómeno y también te expuse las características que poseen ambos candidatos. Basado justamente en tu razón, en tu sentido común, en ese perfil axiológico que yo te decía, explícame, pero bien fundamentado a cuál despides y por qué. Muy bien, ahora sí, después de esto podemos dar inicio a lo que nos corresponde el día de hoy. Las características faltantes del racionalismo. Vamos a revisarlas. Muy bien, muchachos, revisemos nuestra primera característica que corresponde al racionalismo de nuestra clase de hoy. ¿Qué nos dice esta primera característica? Para los racionalistas dice, la razón no conoce límites, ¿ok? El empirismo se ve limitado de cierta forma por nuestros sentidos. Nuestra capacidad de percibir el mundo va a estar basado en mis propias habilidades, en mi propio sentir. Es por ello que habíamos platicado que era totalmente subjetivo. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Hay un condimento que a mucha gente no le gusta, que es, ahorita se me viene a la cabeza, la mostaza. Hay mucha gente que no le gusta para nada la mostaza, pero hay otras personas que sí les gusta. ¿Cuál de las dos personas tiene razón? Justamente si nosotros simplemente apostamos a los sentidos, pues no tendríamos una respuesta. Vamos a poner ahora otro ejemplo, muy sencillo. ¿Qué es más saludable? ¿Tener una dieta omnívora, como la que nosotros tenemos, es decir, comemos de todo, o tener una dieta vegana? ¿Ok? Si nosotros contestamos por medio de nuestros sentidos, pues cada quien va a dar su opinión. Hay un dicho que a lo mejor sé que lo saben de sus papás, que dice que cada quien habla como le ve en la feria. Que cada quien opina pues como le fue, ¿no? Esta es una limitante del empirismo, que cada quien solamente puede opinar desde su muy estrecha perspectiva. Aquí hay un punto muy positivo para los racionalistas. Nuestra razón nos permite explorar y no tiene límites. Dado este pequeño ejemplo que yo te platiqué ahorita de la dieta omnívora y de la dieta vegana, pues simplemente tendríamos que someter ambas dietas pues a un protocolo científico y saber cuál de las dos pues es la que le genera pues más nutrientes, más salud, cuál te hace sentir mejor, cuál es más barata, cuál es más cara, diferentes factores que queramos analizar, lo vamos a lograr por medio pues de la ciencia. Justamente pues aquí la razón parece que la razón tiene razón, ¿no? No tiene límites, cosa que con el ejemplo que yo te puse, pues los sentidos se ven limitados de cierta manera. Muy bien, vamos a revisar la siguiente característica.
Muy bien, vamos a revisar la segunda característica que nos corresponde al día de hoy de nuestro tema del racionalismo. Nos dice lo siguiente: la fe no debe de superar a la razón. Empecemos definiendo qué es la fe. La fe es un estado que simplemente le pertenece al ser humano, a través del cual, sin tener ninguna prueba, sin tener más allá que esperanzas, que anhelos, pues cree fervientemente en algo. Ejemplo muy sencillo. Eh, Imagínate que tú hiciste un examen y no estudiaste, como que no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal, pero tienes fe de que vas a pasar la materia. ¿Te consta? Pues no. Es una creencia que tú pues te estás aferrando a ella porque te genera algo positivo a ti. Eso es la fe. Justamente, pues si los racionalistas nos dicen que todo debe estar basado en la razón, por lo tanto, pues la fe nunca debe de ser más que la razón. Si yo estudié para mi examen, si estuve horas y horas repasando y yo tengo fe de que me va a ir bien, pues obviamente aquí sí va a ser cierto. ¿Por qué? Pues porque basado en la razón, tú realizaste un protocolo de estudios adecuado. Entonces, simplemente ese factor de, bueno, no sé cómo me va a ir, pero pues yo hice todo lo que estaba en mis manos para que me fuera bien, ¿ok? Más o menos le vamos entendiendo. La fe suele estar relacionada con diversas cosas, pero de manera muy particular está relacionada con la religión. Aquí es cuando surge un gran conflicto entre los racionalistas y la religión. Ojo, muchos de ellos dicen que Dios pues no puede existir porque pues por medio de la razón no podemos comprobar que exista. Pero por otro lado, otros filósofos sostienen que justamente la idea de Dios es cierta y que es innata. ¿Por qué? Porque desde que nacemos tenemos esa sensación de que existe algo divino, algo que nos creó. Y eso viene desde pues, tiempos muy antiguos. Si tú estudias cualquier civilización del mundo, todos sostienen que los diferentes fenómenos naturales que existen pues son creados por dioses, ¿no? Por deidades. Justamente la religión está basada en la fe. ¿Por qué? Porque no nos consta. Tú puedes rezar, tú puedes orar por alguien, te puedes ir a confesar, pero realmente que genere un efecto en ti, pues no sucede. Pero no significa que tal vez no exista, justamente por eso se llama fe. Yo estoy creyendo de manera ferviente en algo que yo no puedo comprobar, pues por mi razón, ¿ok? Te repito, eso te lo dejo totalmente a tu criterio, justamente lo que platicábamos hace ratito, pues tu perfil axiológico, lo que tú piensas, cómo creciste, tu idiosincrasia en general. Existe una palabrita que me va a ser muy útil para explicarte por qué la fe no puede superar la razón. Los dogmas. No sé si te suena esta palabra. Un dogma es una creencia que tú tienes en algo, no necesariamente religioso, sino en muchas cosas. Los dogmas se caracterizan por a veces ser muy cerrados. Tú tienes una idea de algo, pero automáticamente discriminas todas las ideas que se encuentran a tu alrededor. En algún video, me acuerdo de hace unos meses ya, creo que fue del primer parcial, te platiqué de algunas ocasiones que yo he sido discriminado pues por tener tatuajes, cosa que pues que yo tengo un tatuaje no tiene nada que ver con mi capacidad, con mis conocimientos, con mis competencias, no tiene nada que ver. Justamente un dogma es una idea muy cerrada de las personas que asocian, dice, una persona que está tatuada es un maleante, ¿no? Ese es un dogma. Hablemos de otros dogmas pues muy sencillos, ¿no? Es muy lamentable que justamente en el año que nos encontremos todavía existan grupos y tendencias tan machistas, pero del mismo lado es igual de negativo que existan tendencias tan feministas. A ambos extremos son terribles, ¿no? Esto a mí no sabes cómo me molesta esta situación de, ay no, es que las mujeres se tienen que ir a la cocina, ¿no? No tienen nada que ver. Estoy seguro que muchos de ustedes pues sí les gustará cocinar, pero no tiene que ver por el hecho de que sean mujeres, es simplemente una pasión, un gusto, una habilidad y el mismo porcentaje tal vez haya la misma cantidad de hombres. A mí me encanta cocinar, por ejemplo, ¿no? Justamente esos dogmas son cosas que marcan la sociedad, ¿no? Y están basados en la fe. Vamos a ver ahora la otra parte, ¿no? Tal vez ustedes vieron todo lo de las marchas feministas diciendo pues que todos los hombres somos malos, bla, bla, bla. Eso es fe nada más, no te consta. No conoces a todos los hombres, tal vez te topaste con los hombres más desgraciados, pero no por ello todos somos así, ¿no? Justamente ese es un dogma. Un dogma es todo lo contrario a la razón, porque es una idea que yo tengo, que estoy aferrado, que no comprobé y simplemente yo la sigo con fe ciega, ¿ok? Espero que haya quedado muy claro. La fe no debe de superar
a la razón. Vamos a ver la última característica que corresponde al racionalismo. Muy bien, la última característica para que podamos dar cierre a nuestra clase de hoy y a este tema nos dice lo siguiente. Todo el mundo, todas las ideas, todo el conocimiento debe de estar basado en las matemáticas y en la geometría. En caso de que no encaje, pues no existe, no nos es útil. Justamente a nosotros, a ti como futura docente, pedagoga, esto a lo mejor pues nos desencaja un poquito, ¿no? Nosotros los que estamos estudiando, los que estudiamos humanidades, para nosotros pues las ciencias sociales es lo más importante. Intentar comprender qué piensan las personas, cómo actúan, cómo interactúan entre grupos, cómo aprenden. Eso es tu carrera básicamente y es justamente lo que nos interesa. Por eso los que nosotros estudiamos este tipo de perfil nos cuesta mucho trabajo todo lo que tiene que ver con esto. Caso contrario, a las personas que se enfocan en el conocimiento abstracto les cuesta mucho la parte social, humanística, de comunicación. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Hace como 2 años, un grupo de estudiantes, no sé si fue del CONALEP o alguna de estos bachilleres tecnológicos, fue un concurso de robótica y ganaron el concurso. Prácticamente ya lo tenían ganado el concurso, tenían el mejor robot del mundo, era una maravilla lo que habían hecho esos muchachos. Les toca pasar a exponer su robot y exponen pésimo y pierden. ¿Por qué? Porque justamente las personas que están enfocadas en esta parte pues de las ciencias exactas casi siempre no desarrollan la parte que nosotros tenemos muy desarrollada, pero por el contrario nosotros tenemos muy poco desarrollada pues esta parte lógico-matemática. Para los racionalistas pues el mundo funciona así. De hecho, René Descartes, uno de los mayores, si no es que el creador del racionalismo como tal, pues era matemático, era un experto. Él intentaba darle forma al mundo por medio de las matemáticas y de la geometría. Al final de cuentas, pues eran sus ideas, ya te dejo a tu criterio saber pues qué era cierto y qué era no. Muchachas, les agradezco muchísimo su tiempo. Entonces les repito, ahí mismo en su evidencia, déjenme su respuesta del caso práctico. Y pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Estamos en comunicación. Cualquier duda estoy a tus órdenes. Cuídate mucho. Bye.